Buenos días a todos. Hoy teníamos planificado un seminario que iba a impartir la doctora Cristiane Moreno, pero por motivos personales no ha podido. Entonces nuestro colega José Verdu Díaz amablemente ha accedido a presentar un proyecto muy interesante que quizá algunos de ustedes ya conozcan y ya estén participando, pero bueno, después de la presentación, si alguien está interesado, que nos contacte. Te dejo a José que se presente, que comience cuando quiera. Gracias, José. Hola, buenos días. Gracias, Chamo. Yo soy un Data Scientist aquí en el John Walton Center que tenemos en Newcastle y trabajo principalmente en resonancia magnética aplicando y desarrollando métodos computacionales para el análisis de resonancia. Entonces, un pequeño disclaimer. Esto es la primera vez que hago esta presentación en español, así que voy a intentar no liarme demasiado con las palabras, pero bueno, igual tiro de anglicismo un poquito. Entonces, como bien sabéis, las enfermedades neuromusculares es este término que usamos para agrupar una familia de trastornos que afectan tanto al músculo como al nervio periferal o a las funciones musculares. Estas enfermedades están caracterizadas por tener una serie de características muy heterogéneas y muchas diferencias entre enfermedades, y el diagnóstico de esas enfermedades en general viene guiado por distintos tipos de pruebas, tanto clínicas como pruebas de imaging, ya puede ser de biopsia o resonancia, por tests genéticos, etcétera. Pero nosotros aquí nos vamos a centrar en la resonancia. Pero antes de llegar a la resonancia, quería comentar una de las principales características que nosotros vemos en esas enfermedades es esta degradación progresiva del músculo esqueletal. Eso es algo que podemos ver desde el punto de vista de la biopsia. Aquí tenemos dos ejemplos de un paciente sano y un paciente un poco más avanzado en la enfermedad, donde podemos ver que a medida que avanza la enfermedad, las fibras musculares se van degradando y vemos un reemplazo de todo lo que sería el tejido muscular por tejido conectivo y tejido graso, que es un tejido no contractile, es decir, que no aporta al movimiento, y por tanto lo que vemos es una debilidad progresiva del músculo. Esto que vemos en biopsia es algo que también podemos ver en resonancia. Entonces, si tomamos una resonancia T1 del músculo, aquí vemos distintos cortes para la pelvis, muslo y pierna. Vemos que en el caso de pacientes sanos vemos el músculo como una intensidad baja de píxel, todo eso que sería el gris más oscuro. En cambio, si lo que miramos es un paciente más avanzado, lo que se ve en la biopsia también se traduce bien a la resonancia. Entonces veríamos cómo los músculos poco a poco se van reemplazando y vamos viendo esta pérdida de tejido muscular. Durante las últimas décadas, los investigadores han ido usando la resonancia para definir distintos patrones característicos de distintas enfermedades. Entonces, lo que vemos es que en algunas enfermedades, unos grupos de músculos tienden a estar afectados antes o más tarde, o con más intensidad o con menos intensidad. Estos son lo que los expertos llaman los patrones de infiltración de grasa en el músculo. Esos patrones tienden a ser característicos de distintas enfermedades, por lo tanto tienen un valor diagnóstico, y ser capaces de identificar estos patrones tiene un valor diagnóstico. El primer paso para ser capaces de identificar estos patrones es cuantificar la cantidad de grasa en cada músculo. Esto es algo que típicamente se hace usando la escala de Mercury o alguna variación, que es básicamente una escala semicualitativa de 0 a 4, donde 0 es el músculo sano y 4 representa el músculo completamente reemplazado, aunque existen otras variaciones de la misma escala y se pueden usar también algunas técnicas completamente cuantitativas, como por ejemplo la técnica de Dixon, que produce un porcentaje de grasa en cada músculo. Usando esta información, nosotros lo que podemos ver es el patrón típico en distintas enfermedades. Esto es unos gráficos que hemos generado aquí usando unos datos que presentaremos un poco más tarde, donde vemos el agregado de todos los pacientes que tenemos para distintas enfermedades. Entonces vemos que para cada una hay una serie de músculos que tienden a estar afectados más pronto o más tarde. Por ejemplo, en F6D vemos que el semimembranoso tiende a estar afectado un poquito antes, primero. Vemos que para el locurofaringeal tenemos el aductor magno afectado más temprano. Para disferlinopatías, por ejemplo, vemos como el sartorio y el gracilis tienden a estar afectados más tarde en la enfermedad, etcétera. Los investigadores han estado identificando estos patrones usando principalmente heatmaps, donde lo que vemos es representado el Mercury Score o la cantidad de grasa en cada músculo en distintas columnas y los pacientes representados en distintas filas.
Entonces, esto después se puede hacer un clustering con hierarchical clustering con alguna otra técnica para intentar ver qué grupos de músculos tienden a estar más afectados juntos o lo contrario, tienden a no estar afectados. Y así es como típicamente se han estado identificando los patrones de infiltración de grasa en el músculo. Pero, por desgracia, el tipo de conclusiones que se sacan de este tipo de análisis tienden a ir por estas líneas. El gastrocnemio medial está principalmente afectado o el glúteo máximo está más afectado que el glúteo mínimo. Entonces, lo que vemos en general es un análisis muy descriptivo de estos patrones, eh, a veces acompañado con alguna estadística de cuánto se cumple cada una de estas reglas que se van identificando como patrones. Hicimos recientemente, me parece que esto es a principios del año pasado, un estudio que publicó Carla Bolaño, donde tratamos de usar este tipo de reglas, este tipo de patrones que estaban definidos en la literatura, para crear un modelo para diagnosticar disferlinopatía de entre un dataset de 10 distintas enfermedades. Y lo que vimos es que cuando usamos estas reglas que se han definido para disferlinopatía, y creamos un modelo para diagnosticar disferlinopatía, obtenemos una sensitividad muy alta, es decir, las reglas se cumplen en la gran mayoría de pacientes con disferlinopatía, pero la especificidad es muy baja. Es decir, estas reglas también se dan y también se observan en otras enfermedades. Entonces, podemos concluir que mientras que este tipo de análisis con heatmap para identificar patrones es muy práctico a la hora de caracterizar una enfermedad, tratar de entender cómo progresa una enfermedad, si lo que queremos es hacer un diagnóstico diferencial, es decir, ser capaces de usar estos patrones para distinguir entre enfermedades, necesitamos algo más. Una metáfora que se puede usar aquí es tratar de identificar una planta o un árbol por sus hojas. Veremos que en general los biólogos siguen una metodología en la que se analizan patrones más grandes y después se va acotando poco a poco para intentar encontrar la característica de la planta en específico. Pero tratar de hacer esto con los patrones de infiltración grasa es bastante más complejo debido primero a la complejidad de los patrones y a la cantidad de variables que entran en juego, a la cantidad de músculos que entran en juego a la hora de definir esos patrones. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí en el centro, mediante un proyecto Excel MyBite, es encontrar una solución computacional automatizada a la identificación de esos patrones, teniendo la diagnosis como objetivo final. Entonces, ¿por qué inteligencia artificial? ¿Por qué podemos hacer esto con inteligencia artificial? La IA o la inteligencia artificial tiene una serie de características y ventajas sobre las técnicas más tradicionales de análisis de datos. La primera es que nos permite encontrar y usar patrones más complejos en los datos que van más allá de estas reglas casi binarias que he presentado antes. La segunda es que estas técnicas permiten de manera casi automatizada seleccionar e identificar las variables que son más importantes para obtener la máxima exactitud posible de predicción. Mientras que con técnicas más tradicionales, estas variables más predictivas tienen que identificarse casi manualmente. Estas técnicas también escalan muy bien con la cantidad de datos, permiten integrar datos de distintas fuentes, es decir, podríamos integrar datos de resonancia con datos clínicos, con datos genéticos, y permite producir predicciones en tiempos muy bajos, en tiempos menores a segundos. Por lo tanto, presenta también una ventaja en cuanto a los recursos que se requieren para identificar estos patrones. Pero quería hacer hincapié principalmente en un punto, que es en cómo escalan estos modelos con la cantidad de datos. Sabemos que cuando hablamos de enfermedades neuromusculares, hablamos básicamente de enfermedades raras, donde es complicado obtener información para generar datasets grandes para entrenar este tipo de modelos. Entonces, esto presenta un par de limitaciones. La primera es que, como he comentado, en general es complicado encontrar muchos datos de algunas enfermedades, especialmente de aquellas que son más raras. Para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial tenemos que crear un target de predicción, que este target de predicción, si queremos hacer diagnosis, por ejemplo, sería simplemente una etiqueta diciendo cuál es el diagnóstico de cada paciente. Estos datos tienen que ser generados y tienen que ser obtenidos, es decir, necesitamos el diagnóstico genético de los pacientes para ser capaces de entrenar un modelo de diagnosis. Por otro lado, como estos son enfermedades raras y cuesta encontrar datos, conseguir un dataset de las dimensiones adecuadas para entrenar este tipo de modelos requiere juntar datos de distintos centros.
pero sabemos que en distintos centros se pueden obtener resonancias magnéticas con escáneres distintos, usando protocolos ligeramente distintos. Los escáneres puede que tengan distintas calidades. Entonces, esto lleva a datasets heterogéneos, que también puede presentar algunas complicaciones a la hora de entrenar estos modelos. Entonces, volviendo al proyecto, lo que nosotros estamos intentando hacer es crear un sistema de diagnosis para múltiples enfermedades basados únicamente en datos de resonancia magnética, principalmente en los patrones de infiltración grasa. Para ello planteamos estos 5 objetivos o estos 5 pasos. El primero es ser capaces de obtener un dataset de todas las enfermedades posibles con la mayor cantidad de datos posibles para entrenar los modelos de IA que vayan después. El segundo es ser capaces de cuantificar la cantidad de grasa en cada músculo de manera automatizada. El Mercury Score que he presentado anteriormente es un score visual y que se tiene que hacer manualmente y no toma mucho tiempo, pero lleva una serie de tiempo que retrasa el poder anotar los datos. Nosotros queremos ser capaces de sacar esta información de manera automatizada. Ya teniendo esta información, podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial para hacer diagnosis. No solo estamos interesados en tener un modelo que nos permita hacer diagnosis de manera automática, pero también estamos interesados en entender estas predicciones. No solo porque da más confianza en las predicciones del modelo, sino porque también nos puede permitir descubrir patrones nuevos que no hayan sido definidos anteriormente. Esto nosotros lo llamamos AI Explainability. Y por último, todo esto suena genial, pero si se queda en un paper pierde algo de interés. Nosotros lo que queremos es crear una serie de herramientas que puedan ser usadas por la comunidad. Para ello, estamos lanzando todas estas herramientas en una página web que presentaré un poquito más adelante. Entonces, yendo al primer punto, la recopilación del dataset, hemos estado trabajando para formar un consorcio que de momento ya incluye 47 centros en distintos países. Y estos centros han estado compartiendo con nosotros resonancia magnéticas o datos de resonancia magnética. Ahora mismo tenemos alrededor de unas 120 distintas enfermedades neuromusculares y alrededor, estamos en 4.400 resonancias magnéticas. Empezamos recogiendo principalmente restos de T1 o Dixon, que son las que nos permiten cuantificar la grasa en el músculo, pero ahora también estamos ampliando el protocolo a imágenes de STIR que nos permitan, por ejemplo, evaluar la cantidad de inflamación en el músculo, que sabemos que para algunas enfermedades también puede ser predictiva. De la misma manera, empezamos trabajando solamente con resonancias de pierna, pelvis y muslo. Ahora estamos también ampliando a resonancias que cubran otras partes del cuerpo, incluyendo el tronco, el brazo, la cabeza, hombros, etc. Una vez tenemos estos datos, podemos pasar a tratar de extraer de manera automatizada la cantidad de grasa dentro de cada músculo. Para ello, tenemos que ser capaces, primero, de identificar cada músculo de manera automatizada. Eso es algo que nosotros llamamos segmentación de músculos. Entonces, el objetivo primero es entrenar un modelo usando Deep Learning que nos permita anotar, digamos, seleccionar cada músculo de manera automatizada. Para ello tenemos que primero crear un dataset de entrenamiento que por el momento consiste de, yo diría que unas 250 resonancias en las que hemos dibujado manualmente cada músculo por separado y después con esto podemos entrenar un modelo que de manera progresiva aprende a identificar estos músculos de manera automatizada. Lo que veis aquí es el proceso de entrenamiento del modelo. Tenéis una imagen de ejemplo arriba a la izquierda y abajo a la izquierda tenéis el resultado que el modelo está dando en cada iteración de entrenamiento. Y lo que tenéis a la derecha, digamos que es las métricas de calidad de segmentación a medida que el modelo va entrenando. Podéis ver cómo primero tiene un incremento más rápido y después se va estabilizando y ya no mejora más. Este modelo que hemos entrenado es un modelo de Deep Learning, que digamos que es un subset de técnicas dentro de lo que sería la inteligencia artificial. Y tenemos 3 modelos distintos, uno para los músculos de la pelvis, uno para los del muslo y otro para los de la pierna. Este modelo es capaz de segmentar todo el volumen de la resonancia para estas 3 regiones en cuestión de segundos. Solo como referencia, hacerlo manualmente, hacer el volumen entero manualmente, puede llevar para una persona que no esté muy entrenada alrededor de 6, 7, 8 horas. Para una persona ya más entrenada, quizás alrededor de 3, 4 horas. Y el modelo lo hace en cuestión de segundos, unos 5 o 6 segundos. Y obtenemos un DICE score, que es la medida que se suele usar para medir la calidad de estos modelos, de 0,96. Y este modelo está basado en una arquitectura
que se llama UNet++. UNet es una familia de arquitecturas para hacer segmentación de imágenes médicas que está bastante adaptada, y esta es una pequeña variación que propone un par de ventajas sobre la arquitectura más clásica, digamos. Teniendo esto, somos capaces de tener el volumen entero de cada músculo segmentado y podemos calcular la cantidad de grasa para cada músculo. Lo interesante de esto es que ahora que tenemos todo el músculo segmentado, el volumen entero, no solo podemos estudiar la cantidad de grasa en cada músculo, pero también podemos estudiar la distribución y la textura de la grasa en cada músculo. Por ejemplo, aquí tenemos dos renders donde vemos esto. Esto me parece que es el vasto medial, sí. Y lo que vemos con la escala de color es la cantidad de grasa que tenemos en el vasto medial para dos enfermedades distintas, para VCP y para disferginopatías. Entonces vemos que para VCP la grasa tiende a encontrarse siguiendo lo que nosotros llamamos fat pockets, popcorn fat, que vienen a ser pequeños contenedores longitudinales de grasa en el músculo. Mientras que en otras enfermedades como en disferginopatía vemos que la grasa está distribuida de manera más homogénea en lo que sería el volumen del músculo. Una vez tenemos esta información, una vez tenemos ya cuantificada la cantidad de grasa en cada músculo, podemos pasar al siguiente paso, que sería entrenar un modelo para hacer el diagnóstico automático. Lo que hemos hecho nosotros, como necesitamos una cierta cantidad de datos mínimos para cada enfermedad para ser capaces de entrenar el modelo, hemos establecido un corte de 30 pacientes para cada enfermedad y hemos seleccionado todas aquellas enfermedades para las que tenemos al menos 30 pacientes cuantificados. Esto nos deja con estas 20 enfermedades que veis aquí. Como veis, para algunas enfermedades tenemos números más altos. Por ejemplo, para FSHD y para disferrinopatía tenemos alrededor de 500, 600 pacientes. Mientras que para otras, como para las chanelopatías, tenemos alrededor de 30 pacientes, 40 pacientes, 30 pacientes también aquí, lo cual son números más pequeños. Como he comentado, tenemos la cantidad de grasa en cada músculo de estos pacientes y también incluimos la edad en el momento de la resonancia y el sexo de estos pacientes. Con estos datos hemos entrenado un modelo basándonos en la arquitectura de XGBoost. Se parece mucho a la de Random Forest, que igual os suena. Es una arquitectura que se ha estado usando bastante con datos médicos para hacer predicciones. Y obtenemos un accuracy de alrededor del 74%. Pero como tenemos datos poco balanceados, en otras palabras, como tenemos muchos datos de algunas enfermedades y pocos de otras, tenemos que usar métricas balanceadas. Estas son métricas que dan más peso a aquellas enfermedades que tengan menos pacientes y menos peso a aquellas enfermedades que tengan más pacientes, para asegurarnos de que realmente las métricas reflejan correctamente la calidad del modelo. Si usamos nuestras métricas balanceadas, obtenemos una accuracy de alrededor del 65%. Otra manera de medir la calidad del modelo es mirar el top N accuracy. En otras palabras, el modelo lo que nos devuelve no es solo una predicción, el modelo nos devuelve la probabilidad de cada uno de los diagnósticos que están incluidos en el modelo. Si tomamos solamente la primera predicción, obtendríamos este 65% de balance accuracy, pero también podemos mirar el porcentaje de veces que el diagnóstico correcto está en el top 1, o en el top 2, o en el top 3, etc. Si tomamos el top 3, vemos que obtenemos un balance accuracy de alrededor del 85%. Es decir, en el 85% de los casos balanceados, el diagnóstico correcto está entre los 3 primeros diagnósticos del modelo. Y si ya vamos al top 5, tenemos un 90% de accuracy. Esto lo que implica es que el modelo no solo consigue proponer un buen diagnóstico en el 65% de los casos, pero si lo usamos para obtener un ranking o una recomendación de distintos diagnósticos que pueda usarse después para planear test genéticos o para planear otros tests en el pipeline de diagnóstico, pues el modelo también obtiene unas métricas bastante altas. Otro tipo de experimento que podemos hacer distinto es evaluar cómo se compara el modelo con expertos en el campo, usando resonancia para el diagnóstico. Lo que hicimos fue hacer un experimento con 14 pacientes completamente nuevos que el modelo no había visto nunca y comparamos la calidad de las predicciones del modelo contra la calidad de las predicciones de 4 expertos que tenemos aquí en el centro, trabajando en el uso de resonancia magnética en enfermedades neuromusculares. Y lo que vimos es que si tomamos el top 3, porque se le pidió a los expertos que dieran 3 posibles diagnósticos para cada resonancia, lo que vemos es que si tomamos solamente el top 1, la primera predicción de cada uno, el modelo obtiene una calidad similar a la de los expertos,
Pero en el momento en el que ya tomamos el top 2 y el top 3, en el momento en el que ya empezamos a aceptar más enfermedades dentro del ranking, el modelo mejora respecto a todos los expertos. Otro análisis que podemos hacer de estos resultados es ver cómo frecuentemente están de acuerdo los expertos con el modelo, que es esto que vemos en el gráfico de la derecha. En este gráfico vemos para cada resonancia nueva que se incluyó, que está en cada fila, las predicciones que dieron el modelo y los expertos, como unas barritas. Y esta diagonal que tenemos en el centro, esta diagonal representaría a los pacientes que se han predicho de manera correcta. Y vemos que en general el modelo y los expertos tienden a ir siempre de la mano, incluso cuando se equivocan. Por ejemplo, en nuestro tercer paciente, esto era un paciente de BCP que prácticamente nadie acertó. El experto D acertó como tercera opción, pero nadie más. Y vemos que todo el mundo, incluyendo el modelo, estuvo de acuerdo en que esto era un paciente de GNE. Por lo que vemos que el modelo es capaz de encontrar características que tienen un sentido, digamos, clínico, y cuando se equivoca de la misma manera que los expertos. Por último, como comenté, no solo nos interesa tener un modelo que nos permita hacer el diagnóstico, pero también nos interesa entender las predicciones del modelo. En un primer estudio piloto que publicamos en 2020, usamos la importancia de cada variable para tratar de entender algo mejor el modelo. Esto es un número que nos define básicamente cuál es la importancia de cada variable. Y podemos ver que en ese modelo que publicamos en 2020, las variables más importantes eran el ilíaco de los dos lados, y podemos ver que quizás las menos importantes eran el popliteo, el sartorio, etc. El problema de esta metodología es que realmente nos dice poco sobre la importancia de cada variable. En este estudio que publicamos en 2020 usamos 10 enfermedades distintas, y realmente este gráfico no nos está diciendo para qué enfermedades es más importante cada músculo. Por tanto, la cantidad de información que nos da es más bien poca. En estos nuevos estudios que estamos haciendo ahora, estamos usando una serie de técnicas que se llaman SHAP, que nos permite asignar un número por cada variable, por cada enfermedad y por cada paciente. Y este número nos define de nuevo la importancia que esta variable tiene para este paciente en concreto a la hora de predecir esta enfermedad en concreto. Obtenemos mucho más granularidad. Y lo que podemos hacer con estos valores, con estos SHAP values, este heatmap que tenemos acá, por ejemplo, donde vemos la importancia de cada variable separada por enfermedad. Y esto ya nos da un grado más de información. Podemos ver, por ejemplo, como tenemos este subgrupo de aquí, que son principalmente las chanelopatías y el oculofaringodistal, que están caracterizadas principalmente por el min de grasa. Este min de grasa sería la cantidad total de grasa en la resonancia, digamos. Entonces vemos que las chanelopatías son enfermedades que están principalmente caracterizadas por no mostrar una gran cantidad de reemplazo graso en la resonancia, por eso están agrupadas juntas. Y después oculofaringodistal, lo que vimos es que en nuestro dataset, al menos, está caracterizado por tener una mayor cantidad de grasa en el músculo. Por eso también está incluida en el mismo grupo. Vemos otras enfermedades como esta de acá, que es GNI, que está caracterizada principalmente por el vasto lateral y el medial, porque estos dos músculos tienden a no estar afectados hasta prácticamente las etapas más avanzadas de la enfermedad. Y vemos otros grupos más pequeños, como por ejemplo vemos que Duchenne y Becker están caracterizados por el sexo del paciente principalmente. Vemos que oculofaringeal está caracterizada por la edad de los pacientes, porque se suele dar en edades más avanzadas, etc. Podemos ir incluso un grado más allá en detalle. Y podemos ver para una enfermedad en concreto, no solamente qué variables son las más importantes, sino por qué. Entonces, si miramos, por ejemplo, los sarcoglicanos, vemos aquí de nuevo ordenados de arriba para arriba las variables más importantes, pero también vemos la dirección. Y ahora me explico. Vemos que en el eje X tenemos el SHAP value que va de valores negativos a valores positivos. Un valor negativo implica que este músculo para este paciente está reduciendo la posibilidad de sarco, mientras que un valor positivo implica que este músculo para este paciente aumenta la probabilidad de sarco. Tenemos cada paciente representado con un puntito. Y el valor del músculo, la cantidad de grasa, representado por el color. Entonces vemos que para sarco, no tener el sóleo afectado aumenta la probabilidad de sarco, mientras que tener el sóleo más afectado reduce la probabilidad de sarco. Entonces podemos ir un paso más allá. Eso nos está ya permitiendo encontrar patrones nuevos sin usar los heatmaps que se estaban usando de manera más tradicional.
Un interés que también tiene este tipo de técnicas es que podemos analizar no solamente el patrón global usando todo el dataset, sino que también podemos estudiar qué está pasando en predicciones concretas, en pacientes concretos. Por ejemplo, si volvemos al test que hicimos del modelo contra los expertos y volvemos a ese paciente 3, que recordará un paciente de BCP que todo el mundo predijo como GNI, podemos pararnos y analizar por qué el modelo predijo que era GNI. Entonces vemos aquí la resonancia de este paciente, vemos que tiene principalmente los hamstrings, los isquiotibiales más afectados, mientras que los bastos y el cuádriceps está un poco menos afectado. Y esto es lo que nos está, de hecho, diciendo el modelo. Que el modelo, a la hora de predecir GNI, los músculos que han tenido el mayor impacto han sido precisamente el vasto lateral y el vasto medial porque no están afectados. Mientras que las demás variables han tenido un impacto más bien pequeño y las dos principales han sido estas dos. Ya para acabar, no solo estamos interesados en desarrollar estas herramientas, pero también queremos crear algo útil que sea bueno para la comunidad. Y para ello estamos intentando lanzar todas estas herramientas como algo público y online que pueda usarse. Hemos creado una página web que está disponible aquí en www.mybytes.org, donde tenemos hosteada la herramienta de diagnosis que he presentado, que la tenéis disponible ahí donde se indica. Esta herramienta, de momento, requiere el Mercury Score manual. Todavía no hace la segmentación de manera automática. Estamos trabajando en incluirlo. Pero lo que permite la herramienta es, de manera manual, elegir el score de cada músculo. Tenemos aquí una serie de imágenes que representan distintos cortes de la resonancia, donde el usuario puede ir y seleccionar el Mercury Score de cada músculo. Y esto se puede después enviar al servidor y el servidor devuelve la probabilidad de cada diagnóstico incluido en el modelo. Ya para acabar, hemos recientemente empezado una nueva beca para avanzar un poco más en ese proyecto e incluir una serie de objetivos nuevos. Estos objetivos nuevos consisten principalmente, primero, incluir la cantidad de diagnósticos incluidos en el modelo. Segundo, empezar a incluir también músculos del tronco, de los hombros, de los brazos, etcétera, porque sabemos que para algunas enfermedades también son muy predictivos. Por otro lado, queremos también desarrollar la herramienta de diagnosis para estos otros músculos, para ser capaces de cuantificarlos de manera automatizada. Y también queremos empezar a hacer una serie de análisis nuevos llamado Radiomic o Radiomic Analysis, que lo que nos permitirá es usar no solamente la cantidad de grasa en cada músculo como variables predictivas, sino también la textura de la grasa en cada músculo, la distribución, etcétera, porque sabemos que esto también es predictivo para algunas enfermedades en concreto. Finalmente, queremos implementar todas estas nuevas herramientas en la web para seguir proveyendo a la comunidad de esas herramientas. Que por cierto, la página web ya cuenta con más de 110 usuarios activos que usan la herramienta ya para analizar datos de resonancia. Entonces, vemos que realmente se le está dando un uso en clínica y en el proceso de diagnóstico de los pacientes. Finalmente, quería agradecer no solamente a todo el mundo en el equipo, sino también a todos los colaboradores que han estado compartiendo resonancias. Como ves, hemos tenido ya que hacer como los créditos finales en las películas, que vaya rodando, como en Star Wars, porque ya no caben en una sola slide. Pero este proyecto no hubiera sido posible sin toda esta red de colaboradores que han estado compartiendo resonancias. Y también agradecer al resto del centro por crear la atmósfera donde estos proyectos pueden darse a cabo. Gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante. Ahora damos paso a una ronda de preguntas. Ana, Era solo una ronda de aplausos, pero puedo hacer la primera Gracias. pregunta de todos modos. José, quiero que lo mencionaste, pero ¿podrías aclarar un poco más cuánto influye a la que se fue tomada la resonancia y cómo manejan el tema de la variación a lo largo de la duración de la enfermedad? Si las tienen subdivididas todas las resonancias. Entonces, lo que nosotros vemos es que no todas las enfermedades, es decir, digamos que la severidad de las enfermedades no está correlacionada con la edad en el mismo grado en todas las enfermedades. Ok, Algunas enfermedades están más exacto. correlacionadas con la edad, otras vemos que lo están menos. Lo mismo con el patrón. En algunas enfermedades vemos que tenemos patrones que son muy claros, como sería el ejemplo de GNI. El patrón de GNI es muy homogéneo, muy fácil de identificar. En otras enfermedades, en titinas, por ejemplo, en BCP, el patrón es muchísimo más heterogéneo Sí, y es más complicado. Entonces, una complicación para mí es cómo definimos el stage of disease, sí, lo que sería sí, el estado actual de la enfermedad. Si sabemos que para muchas enfermedades no está tan correlacionado con la edad, porque claro, entiendo. eso lo tenemos que definir por igual. La estrategia que nosotros
hemos tomado es, primero de todo, el stage of disease no es una variable que nosotros incluyamos. Nosotros incluimos el valor de la cantidad de grasa en cada músculo y la edad. Y esta es la magia de los métodos con inteligencia artificial. El modelo después es capaz de decidir qué combinación de variables para cada caso en concreto es la óptima a la hora de predecir. Entonces, la gracia precisamente de estas técnicas es que nos evita tener que hacer estas asunciones que igual de antemano no conocemos. Por otro lado, a la hora de generar los heatmaps, porque no los he presentado, pero a la hora de generar los heatmaps que nosotros hemos generado para este proyecto, nosotros ordenamos los heatmaps por el average de grasa en los músculos. Y vemos que para la mayoría de enfermedades, ordenar el heatmap por average de grasa genera un gradiente de progresión bastante bonito. Entonces, lo hacemos de esta manera. Si hacemos esto para titinas o para BCP, este gradiente no lo vemos realmente. Claro. Pero esta es la estrategia que tenemos con el tema del stage y de la edad. Vale, gracias. Claudia, José, gracias. Muy interesante la presentación. Tengo dos preguntas. Una es si ustedes están recomendando algún protocolo específico, porque en el fondo en el futuro para colaborar con más información sobre resonancias de pacientes con nuevas patologías musculares, ¿tienen algún protocolo que en el fondo sea más fácil para que las imágenes sean útiles? A eso me refiero. Y la otra pregunta es si están considerando entre las variables, no sé, la mutación específica, por ejemplo, porque pienso en las rianodinas. Las rianodinas tienen a veces formas recesivas, formas dominantes y afectan distinto. En el fondo, los patrones son distintos dependiendo del paciente. Eso. Sobre la primera, es cierto que los datos que nosotros hemos usado para este proyecto son principalmente retrospectivos. También tenemos datos prospectivos, pero son principalmente retrospectivos, porque si no hubiera sido imposible conseguir la cantidad de datos que necesitamos. Entonces, en estos datos retrospectivos, la resonancia que más hemos visto son resonancias T1, T1 weighted, que nos valen para cuantificar usando el Mercury Score, eso es importante, el músculo, pero el Mercury Score tiene algunas limitaciones. La primera es que tiene cierta variancia inter and intra observer. Se ha visto que esta variancia no es muy dramática, pero existe esa variancia. Lo segundo es que es una escala que no tiene mucha granularidad, porque al final es una escala con 4 puntos que no permite medir cambios muy pequeños. Entonces, para estudios longitudinales donde queramos mirar cambios pequeños, la escala de Mercury no nos vale. Lo que nosotros recomendamos es, en lugar de usar imágenes T1, hacer imágenes Dixon, porque las imágenes Dixon permiten obtener un porcentaje muy preciso de grasa y es lo que permite, primero, hacer análisis longitudinales y segundo, las medidas que se pueden tomar son mucho más precisas y después también dan pie a otros tipos de análisis. Entonces nosotros recomendamos y queremos fomentar el uso de Dixon por encima de T1. Por otro lado, sabemos que hay otro tipo de secuencias que también son interesantes a la hora de analizar las enfermedades. Sabemos que la inflamación, a pesar de que no ha sido estudiada para muchas enfermedades, sabemos que para algunas enfermedades puede tener interés y que puede, digamos, prever la futura infiltración grasa, aunque eso es una cosa que todavía está por estudiar en bastantes trastornos. No sé si eso contesta bien a la primera pregunta. Y sobre la segunda, Sí, contesta bien. vale, y sobre la segunda, entonces, igual os habréis fijado, pero veréis que en las enfermedades que incluimos en este estudio, tenemos algunas enfermedades que sabemos que están causadas por un único gen, pero tenemos otras que sabemos que tiene distintos genes definidos como causativos, como podría ser el oculofaringo distal, por ejemplo. Entonces, a la hora de nosotros crear los targets, los objetivos para la predicción, hemos tenido que evaluar cada enfermedad una a una y decidir si convenía más usar la enfermedad como total, si usar el gen causativo como tal. Sabemos también que para algunas enfermedades distintas mutaciones puede que tengan distintas manifestaciones desde el punto de vista de resonancia. De hecho, publicamos hace muy poco uno sobre actinina, donde es verdad que la N de pacientes era relativamente baja, pero parecía que pudiera haber alguna diferencia entre distintas mutaciones de la enfermedad. Por el momento es algo en lo que nosotros no hemos explorado tanto, principalmente debido a la cantidad de datos. Como digo, aquellas enfermedades para las que tenemos solamente 30 pacientes tienden a dar resultados tirando a malos.
Entonces, la limitación de la cantidad de datos es algo que limita bastante el poder subdividir las enfermedades, pero es algo que sin duda tenemos la vista puesta en ello para futuros proyectos. Yo quería hacer un comentario, quizás para los países como en donde me encuentro yo, Chile, es a veces más fácil conseguir tener una buena resonancia de un paciente, sobre todo si es solo extremidades inferiores, por ejemplo, que conseguir muchas veces el estudio genético, porque finalmente es más rápido y económico. Probablemente porque veo que esta es una tarea bien titánica la que están haciendo, pero me parece súper interesante como un futuro herramienta de diagnóstico rápido. Quizás sería bueno fomentar un poco más este trabajo que ustedes están haciendo entre países como el nuestro, con indicaciones claras, por ejemplo, como fomentar el uso de Dixon cuando uno hace estos estudios y compartirlo. Es eso, porque si no, en el fondo, pasar por sobre 30 pacientes en enfermedades musculares de todos los tipos de enfermedades no es fácil. Estoy de acuerdo, gracias. De hecho, quizás algo en lo que tenemos que trabajar también un poquito más es en convertir la página web que tenemos no solamente como un lugar donde las herramientas están disponibles, sino también en, digamos, un hub de información sobre resonancia y sobre neuromuscular al que poder referirse, no solamente para usar esas herramientas, como digo, sino también como usarlo como una base de datos de información donde vayamos poco a poco recopilando todo esto. Entonces, yo creo que el objetivo de la plataforma más a largo plazo es convertirlo en algo que junte a la gente para usar resonancia en músculo. Gracias, José. Yo insisto una vez más, y para las personas que verán la grabación en un futuro, tenéis anunciado el proyecto MyoGuide en el carrusel de noticias de la página web de LatinSec, pero que podéis acceder directamente a la página myoguide.org. Me podéis contactar a mí o a José para pedir acceso a la herramienta de diagnóstico y así testearla. Si tienen resonancias del tipo que sean y quieren contribuir con ellas, igualmente se lo agradeceremos enormemente y quedamos a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Buen día. Chao, Gracias. gracias a todos. Ustedes. Chao, Soler. Gracias. Buen día, muchas gracias.